Bienvenidos a todos y a todas. Para nosotros buscar instancias de vida asociativa es sustancial, porque el encuentro con otras instituciones nos enriquece en el intercambio, porque la generación de proyectos nos potencia, nos fortalece, y porque el encuentro en sí mismo es una celebración. Por eso para mí es una gran alegría estar presentando este primer encuentro de Mimo que organizamos desde esta dirección junto a la Asociación Argentina de Mimo. Así que bueno, a todos los compañeros de la asociación, gracias por sumarse a esta iniciativa. Y bueno, a todos ustedes también los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes del teatro. Y por supuesto que lo disfruten. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Comenzamos con esta reunión, una serie de un ciclo que está organizando la Asociación Argentina de Mimo en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Morón y el Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón. Así que un agradecimiento a su director, el Daniel Zavala, y que nos ha invitado a participar de este ciclo. Y también un agradecimiento al área de Mimo del Instituto de Artes del Espectáculo que auspicia esta actividad. Hoy comenzamos evocando al Mimo Teatro de Roberto Escobar e Igor Lerchundi, y para eso tenemos la presencia de dos de sus últimos asistentes y profesores, y por supuesto ex estudiantes de la Escuela del Mimo Teatro. Melina Forte y Franco Daspi. Bienvenidos, y por supuesto quien les habla, Víctor Hernando, que también soy ex estudiante de la Escuela de Roberto Eigón. Para hacer una composición en tiempo y espacio, primero el burro, adelante. Yo empecé a estudiar en la escuela de Roberto Eigón en el año 1982, así que hace ya 40 años casi, 39, y tuve la suerte de ser una de las primeras promociones, la primera promoción que desarrolló sus clases en la sede de Defensa 611, porque hasta ese momento ellos daban clase en su estudio de República de la India, frente al jardín zoológico. Y bueno, gracias a un subsidio del instituto, y pudieron comprar esta nueva sede donde desarrollaron una actividad intensa y bastante continuada, bastante extensa y continuada, transformándose en el único teatro dedicado exclusivamente al mimo, en el barrio de San Telmo. Apenas arrancada la escuela en defensa, una gran lluvia, una gran tormenta, inundó el sótano del lugar, que justamente allí en el sótano se había hecho el escenario del teatro. Y bueno, el maderamen, todo el piso de madera, hermoso piso de madera, cuando sacamos, porque íbamos sacando con baldes el agua, cuando pudimos acceder a las tablas estaban totalmente torcidas, hubo que cambiar todo nuevamente, así que algo no previsto. Pero bueno, con un trabajo inmenso y un amor inmenso de los dos, de Roberto y Eigón, volvieron a arreglar todo ese escenario, y por muchos años fue lugar de clases, lugar de las muestras anuales de sus estudiantes, y bueno, un espacio realmente amoroso, como ellos siempre supieron trasladar ese afecto y esa pasión por el mimo a todos los que tuvimos la suerte de pasar por allí. Melina Forte comenzó sus estudios en la escuela
en el 2012 y Franco Daspi en el 2008. Y Franco especialmente tuvo la fortuna, por decirlo de alguna manera, de ser dirigido la última actividad como director que hizo Igón con la obra El Jerarca. Una obra una obra autobiográfica donde pudimos muchos que ignorábamos conocer en profundidad la intimidad de la infancia de Igón y todo su éxodo desde su ciudad natal en España hacia Francia. Claro, nosotros decíamos, ¿cómo es que Igón tiene ese acento, si es español, si es vasco? Y claro, su formación primera, la escuela que él cursó en su más tierna edad, como se dice, fue en Francia, escapado de la guerra civil, ¿no es cierto? Y bueno, y en el Jerarca tenemos la posibilidad de ver en detalle y de una manera muy poética y muy potente la historia de Igón y de su éxodo de su ciudad natal. Bueno, Melina, Franco, Melina, es una suerte tenerlos acá para poder compartir un poquito la historia, nuestro paso por la escuela. Y bueno, los invito por orden de aparición en la escuela a comentar, bueno, ¿con qué expectativas ustedes empezaron la escuela? ¿Qué es lo que recibieron? ¿Qué es lo que estaba realmente respondiendo a esas expectativas? ¿Y qué los sorprendió? Si hay algo que los haya sorprendido. Y bueno, un poco qué huella les ha dejado su paso por la escuela. Vamos a empezar por orden de aparición, digamos, en la escuela de antigüedad. Empezamos por Franco. Bien, hola. Gracias, Víctor, por convocarnos para esta reunión. No sé si querés que haga una breve presentación o ya con lo que hiciste está bien. No. Estaría bueno que en un minuto más o menos nos ubiques de sí, historia. Básicamente me cuesta esto de mirar que les decía antes, pero bueno, básicamente lo que contaste antes. Soy discípulo y último asistente de Roberto y de Igón. Tuve el privilegio de trabajar hasta el final con Igón. Y en el medio, bueno, participé de algunos proyectos de la escuela. El primer proyecto fue la historia de Juan Moreira, una versión creada y dirigida por ellos de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Ahí se formó un elenco de 12 personas, de 12 actores, y eso fue casi cuando yo llegué a la escuela. Después, si quieren, hablamos de eso, para que no se haga larga la presentación. Después participé en un segundo proyecto, ya dentro de un trío, éramos una parte de ese elenco de 12, y con ese trío hicimos Mimos en Acción, y ahí se dio un acercamiento mayor a los maestros, un espectáculo también creado y dirigido por ellos, que se basaba en números que ellos habían hecho cuando actuaban. La mayoría de números eran de ellos, salvo 2 números que eran nuestros. Uno que habíamos creado como trío y uno que era de uno de nosotros, de Federico Barrile. Y más o menos habremos estado con
la historia de Juan Moreira 3 años, con Mimos en Acción otros 3 años, y el grupo luego se disuelve, por cuestiones que ahora no vienen al caso, y yo ahí me fui para otros lados, me fui a trabajar mano a una casa de ropa, pero retomé la actividad con esta última obra que mencionaba Víctor, que fue El Jerarca, basada en historias que le sucedieron a Igón durante su infancia. Así que dentro de la escuela, además de estudiar, participé en estos 3 proyectos, y en el último proyecto lo que hubo fue un gran acercamiento, o un acercamiento mayor al maestro y director que fue Igón, una experiencia realmente muy rica y de la cual tengo hermosos recuerdos. Así que ese fue más o menos mi paso. Si querés dejo que Melina haga su presentación y después contamos un poco, o respondemos un poco a estas preguntas que nos hacías, que me dejaron ahí pensando. Bueno, estás silenciado, Víctor, pero bueno, supongo que sigo. Melina, sí. Bueno, también quería agradecer por el espacio, que siempre es muy grato recordar a los maestros. Bueno, como charlábamos antes, ¿no? Hay un dejo de nostalgia siempre que se habla de la escuela, es como formar parte de una cofradía o algo así. ¿No? Pasa mucho cuando creo, ¿no?, que nos pasa a todos cuando nos encontramos con alguien de casualidad, así por la vida, que estuvo en la escuela de Escobar Larchón. ¡Ay! Sos también como de esa familia. Y eso es muy lindo, y creo que es lo más destacable del Mimo Teatro. Bueno, nada, yo como dijiste, Víctor, inicié en 2012. Antes de entrar a la escuela, yo había hecho muchos años de danza, de hecho seguía estudiando danza, y bueno, y sigo con la danza. Siempre digo que primero soy bailarina, pero me pasaba, y siempre es algo que me pasó con la danza, que me faltaba algo más. No me alcanzaba con lo que yo hacía en mis clases. Necesitaba otro tipo de formación, tenía ganas de aprender otras cosas, y ya había estudiado teatro, pero me pasaba que con el mal llamado teatro de texto no me hallaba. ¿No? Como que yo sabía, como entendía las cosas a partir del cuerpo. Entonces no podía, no era algo que, yo soy mala actriz, listo, no hay nada que hacerle, me tengo que dedicar a otra cosa. Y antes de entrar a la escuela, medio año antes, creo que fue por 2011, vi el espectáculo Mimos en Acción, donde estaba Franco, y me quedé muy flasheada. Dije, esto es lo que yo tengo que estudiar. Fue como, vi ese espectáculo y dije, ok, es por acá. Así que me acuerdo que llamé a la escuela, era julio, llamo a la escuela, me atiende Roberto, y se me mata de risa el tipo, me dice, bueno, pero te acordaste tarde de empezar el año. Así me dijo. Roberto era como muy que, sí, te trataba así. Un humor ácido. Sí, yo me quedé como, bueno, empiezo en marzo. Porque había gente que entraba a mitad de año, pero yo creo que sí, julio o agosto, era una cosa así, y bueno. Entonces empecé al otro año, en marzo, estaba ahí en la escuela. Me acuerdo que tenía muchos nervios, o sea, eso lo recuerdo mucho porque fue como muy significativo para mí toda la estancia en la escuela, ¿no? Estaba muy nerviosa, porque pasa mucho que cuando uno estudia mimo es algo hasta raro a veces, ¿no? Y no sabe cosas que hoy yo veo como naturales,
y lo veo cuando doy clase, ¿no? A veces, ¿no? Que, no sé si, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo hago esto sin hablar? ¿Cómo puede ser que yo me exprese sin decir esto es tal cosa, esto es tal otro? Entonces, bueno, nada. Me acuerdo que estaba muy nerviosa. El primer año fue para mí como un flash absoluto. Me acuerdo que no faltaba una clase y había una clase extra de los miércoles que estaban todos los avanzados y era muy intimidante esa clase porque cuando uno recién empezaba no entendía nada y la clase de los miércoles, que era como una más que daban los maestros, estaban todos los avanzados y se aprendía un montón, pero cuando te tocaba pasar te querías morir porque no sabías, ibas a pasar vergüenza básicamente, entonces se intimidaba muchísimo. Y yo decidí ir a esa clase, qué sé yo, y nada, y ahí estuve 3 años seguidos yendo todo lo que pude, haciendo, o sea, en cada actividad que había me sumaba. Y bueno, y después me fui un año a estudiar a España, y cuando volví, ya cuando estaba en España, ya Roberto estaba enfermo, había tenido una ACV, entonces estuvo todo ese año bastante mal. Y cuando volví, bueno, empezamos con otros exalumnos a ayudar a Ivonne con las clases, a dar algunas clases ahí y a cuidar a Roberto. Y creo que, digamos, creo que empecé a dar clases también por insistencia, porque estaba tan en el medio de la escuela, porque era como algo que cuando llegabas querías formar parte, porque no sé, era muy diferente a todas las clases que podías tomar en otro lado, era muy diferente el ambiente, así como los maestros eran 2 viejos cascarrabias, porque lo eran muy especiales, muy cálidos, muy... no sé, es muy indescriptibles en muchos aspectos. Y bueno, básicamente ese fue mi paso. Yo estudié 3 años y un año estuve dando clases. Y bueno, y en ese momento, también el año que yo estuve dando clases, Ivonne me dio la oportunidad de estrenar un unipersonal que yo armé en el mismo teatro. Me ayudó, o sea, si bien él no dirigió en nada, pero me dio un apoyo importante. Creo que sin el apoyo de él, sin esa ayuda, yo no hubiera hecho nada, digamos, me hubiera quedado con el miedo de a ver si hago o no hago. Y también me acuerdo que cuando le mostré el material que tenía, me dio mucho miedo, porque dije, ay, ¿qué me va a decir? Este señor me va a matar, me va a tirar con un pan, siempre yo con miedo, y no, y él me ayudó un montón. Así eso fue muy hermoso, ¿no? Como que él quería que los alumnos produjeran, que siempre estaba, ¿no? Ustedes tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer, y bueno, y creo que para mí, bueno, su ayuda fue fundamental. Y eso más o menos. Y una pregunta para los dos también. Bueno, sí, esta característica del apoyo permanente y del incentivo a producir, en mi época también, con el grupo del segundo año, formamos una compañía y dimos funciones en San Telmo, en Avellaneda, en Berazategui, o sea, hacíamos giras por distintas ciudades del conurbano, experiencias, todas obras de ellos mismos, ¿no? Que nos trasladaban, y algunas que habían surgido de la creación del propio grupo. Sí, eso es realmente, era una característica permanente. Y cuando les proponen hacerse cargo de las clases, ellos tenían estructuradas las clases en materias, en su época, les daban los temas que tenían que desarrollar, o los dejaba a su libertad, digamos, de decisión. Empezá vos, Franquito.
A ver, las las primeras clases que di en el Mimoteatro, que no lo dije, pero también di clases en el Mimoteatro, fui profesor durante un tiempo ahí, fueron porque ellos viajaban, ellos casi todos los años viajaban, entonces recuerdo que en alguno de esos viajes nos pidieron de dar clases al trío este que comentaba antes. Entonces ellos se iban algo así como un mes y nos repartíamos las clases de ese mes entre los tres. Esas fueron las primeras clases que vi ahí. Y después, más adelante, creo que fue el periodo que Melina cuenta que ella dio clases, en el que Roberto estaba enfermo y Gon ya daba muy poquitas clases, poco y nada. Ahí yo también empecé a dar clases y después en un momento me quedé solo ya en la última etapa, que Igón no daba clases, por ahí se sumaba a alguna clase, venía y veía algo, pero ya daba clases solo. Y no, había libertad, por lo menos de mi parte, no sé cómo fue, porque Melina con un grupo armaron un formato que ahora ya lo contará ella, que creo que fue interesante. No sé cómo fue la propuesta de ellos hacia Igón, pero de mi parte hubo libertad, o sea, creo que estaba implícito de alguna manera el dar las cosas de la escuela, pero no había, como se dice, una bajada de línea. Por ahí algún día, recuerdo por lo menos del último tiempo, que yo iba y le decía a Igón, voy a dar esto a los alumnos, ¿qué te parece? Por ahí lo conversaba cuando ya estábamos solos en la última etapa, y él por ahí me aportaba algo, me agregaba algo, por ahí yo le mostraba algo que quería dar, o pensaba en algo que no sabía cómo resolver y lo conversábamos, pero había libertad. A veces inclusive por ahí le invitaba, él venía, hacía algún aporte ahí a los alumnos. Cada tanto por ahí me decía él de dar una clase porque se le venía algo que quería dar y ¿puedo meterme y dar una clase? Sí. Y entonces los alumnos también contentos con eso. Pero no había una marca en ese sentido. Como decía antes, me parece que era el dar las cosas de la escuela, tal vez con la impronta de cada uno. Que ellos hacían mucho hincapié en eso, en que cada uno descubriera su propia personalidad, que esto me parece una de las cosas más interesantes y más valorables de los maestros, que no querían que seamos repeticiones, fotocopias, copias, sino que querían que cada uno descubra su propia personalidad, ya sea para actuar, en realidad siempre lo decían en relación a la actuación, pero también ahora mientras hablo con ustedes lo entiendo en todos los aspectos, en todas las áreas. En este caso, en el dar clases, bien, ellos tenían como una forma muy particular de dar clases, muy distintas, eran el día y la noche, por decirlo de alguna manera, y muchas veces quedan frases, chistes, formas de decir grabadas, que hasta uno se ve tentado de decir, pero era la forma de Igón, ¿no? Yo a veces no me siento cómodo como copiando la forma de Igón. Puedo hacer algún comentario de cómo lo decía, pero no me siento tan cómodo ni siquiera con las frases que decían. Lo digo por ahí a modo, como una anécdota, pero como decíamos antes con Melina, antes de que empiece la grabación, me parece que está bueno esto de poner la propia impronta, ¿no? Porque estamos atravesados también por otras experiencias, por otros estudios. Entonces, eso, de mi parte. Melina, cuando estaba hablando alguno de nosotros vamos a poner en silencio porque Dale. el sonido de nuestro dispositivo hace un eco, ¿sabes? Perfecto. Bueno, antes de que hables vos, Melina, quería comentar esto que dice Franco, porque en general hay un concepto
que caracteriza a las escuelas, o sea, que le da un estatus de escuela a determinado proceso didáctico, pedagógico, cuando hay una línea rectora que se desarrolla, que ha desarrollado el creador de la escuela, en este caso Roberto Higón, y que de alguna manera, no tanto como bajada de línea, sino como estructura, marcan una característica determinada de una escuela. Ahora, en el campo del arte en sí mismo, yo creo que eso es muy difícil que ocurra. Por más que vos tengas desarrollado en forma detallada los contenidos de una materia, la impronta personal del que está frente a la clase hace que cada uno sea una singularidad. Y no quiere decir que, digamos que cuando se sostiene una estructura no se favorezca también la libertad de la búsqueda personal. Pero lo que sí yo creo es que la escuela, una escuela artística de maestro y discípulo, termina cuando ese maestro ya no da más clase. Entonces, no es que si ustedes, por ejemplo, supongamos, se uniesen, o nosotros tres nos uniéramos y dijéramos, bueno, continúa la escuela Mimoteatro de Gabriel Erchundi, y los profesores son Melina, Franco y Víctor. Va a ser otra cosa, absolutamente diferente, por más que recordemos o intentemos reproducir el estilo de enseñanza o los temas. Así que, digamos que yo creo que el enfoque de esta libertad de cátedra, como a mí me gusta llamar, que favorecieron o estimularon siempre Roberto Higón en sus asistentes, me parece que es absolutamente válido y bueno, a mí personalmente es el estilo que yo elijo siempre, ¿no? Siempre con gente que ha pasado por mis cursos o mis talleres y quieren y desarrollan, he visto desarrollar temas que han tratado conmigo y cómo le han dado una vuelta y le han dado su impronta personal. Eso me parece magnífico, a nivel de pedagógico, digamos, de didáctico. Bueno, Melina, entonces, repitiendo la pregunta que le hice a Franco, no sé si podés agregar un panorama desde tu punto de vista. Sí, quizás un poco repita esto que dijo Franco. Sí, creo que los maestros tenían una estructura o tenían una serie de ejercicios que son como míticos, que los pasamos, y que fueron muy reveladores. De repente en primer año había una serie de ejercicios que se hacían que no estaban tan relacionados con bueno, esto es mimo, ¿no? Sí, estaban relacionados claramente, pero cuando uno recién entraba a la escuela, no es que iba a ser la pared o iba a ser algo que externamente se veía como pantomima o algo así. Me acuerdo que recién avanzado el primer año, con Roberto hicimos el ejercicio del barquero y dije, ay, es la primera vez que me siento mimo, me acuerdo de la emoción que yo tenía, pero antes había pasado por una serie por un proceso de otros ejercicios para entender cómo trabajar con el cuerpo y trabajar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del mimo. Y con respecto a las clases, en mi experiencia, las clases que di en la escuela, yo empiezo a dar clases cuando Roberto está enfermo, cuando ya él no puede dar clases. Entonces en ese contexto éramos 3 exalumnos que estábamos
como ayudándolo a Ivonne a dar clases, y armamos una especie de programa que era de lunes a jueves, 4 horas, era bastante intenso. Pero ninguno de nosotros se animaba, o nadie quería dar lo que iba a dar Ivonne o lo que daba Roberto, sino que cada cual se encargaba, ahí dividimos por materias, yo daba entrenamiento escénico, entonces empezaba, o sea, daba ejercicios que estaban relacionados con la danza, que estaban relacionados con un trabajo preexpresivo, con presencia escénica, y después, bueno, había otra, estaba Mariano que daba daba técnica de crew, y Sebas que daba un poco más la parte daba algunos ejercicios de Roberto, pero se inclinaba más por el tema de la rítmica, y después estaba Ivonne que daba sus clases, y nadie quería pisar, o sea, recuerdo que era una cosa de, bueno, nadie puede dar los ejercicios de Ivonne o exactos los de Roberto, porque justamente era lo que decíamos, lo que dijeron un poco ustedes, ¿no? O sea, es irreemplazable, o sea, cada cual puede dar su interpretación, pero se siente raro replicar los ejercicios de ellos. Sí hay cosas que quedan muy grabadas y que sí o sea, que hay frases que es como que son muy, muy características, y que sí, yo también como Franco me siento tentada a veces de decir en las clases, pero me siento medio boba cuando las digo, porque no suenan igual, porque no soy ni Roberto ni soy Ivonne. Entonces siempre es aclarar que es el ejercicio del maestro. Por ejemplo, ¿alguna frase de esas? Bueno, el y pasar de Roberto, o sea, él decía y pasar, y todo el mundo entendía lo que era y pasar, y si yo digo y pasar en una clase, creo que me miran con una cara diciendo, esta loca que está haciendo. O qué sé yo, los saludos, el lleno de vida de Ivonne, nunca suena de la misma manera. Pero en el abrazo cósmico. El abrazo cósmico, o sea, yo he hecho algunos homenajes, digamos, a ellos, siempre aclarando que eran mi interpretación y que eran ejercicios de ellos, pero es imposible replicarlo. Y creo que tiene que ver también, no solo con lo que eran ellos, que sí, que bueno, no, ellos eran lo que fueron, y no se puede copiar, pero más allá de eso, sí adhiero a lo que dice Franco, ¿no? No podemos ser copias, y ellos apuntaban a esa libre interpretación de cada alumno, alumna que pasaba por la escuela. Esta cuestión de hacer el propio camino, creo que es lo que más a mí por lo menos me quedó de ellos, fue la cuestión de hacer, de que ellos siempre querían que sus estudiantes hicieran producciones escénicas, estuvieran en movimiento, y creo que eso es lo más importante del aprendizaje de ellos, ¿no? Hacer caso a eso, a componer, a explorar, a estar siempre en movimiento. Melina, y esos tres asistentes, vos, Melina Forte, Mariano Damonte y Sebastián, ¿el apellido? Sebastián Coronel. Ah, Sebastián Coronel, esos eran los tres. Y podríamos seguir hablando, ¿no? Mucho tiempo de todas nuestras experiencias, pero lo que me gustaría de alguna manera cerrar esta breve evocación de Roberto Aigón, a ver si podemos de alguna manera identificar cuáles serían los campos que desarrollaba cada uno. Si es posible marcar alguna diferencia entre Roberto e Aigón en lo que ellos, en sus clases personales, transmitían a sus estudiantes. Empezamos por Franco y seguimos después con Melina.
Sí, es como decías, hay un montón para decir porque se abren un montón de cosas y se vienen recuerdos. De hecho, antes de empezar la charla pensaba de qué voy a hablar. Uno dice, "Bueno, voy a desarrollar una idea, pero no sé si voy a llegar al tiempo", y de repente ahora se abre un montón de cosas que digo, no alcanza el tiempo, o también uno no quiere que sea aburrido. Para mí, básicamente, las diferencias entre Roberto y Gon es: Roberto se enfocaba mucho en la técnica, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la técnica, la precisión y trabajar la columna vertebral. Él te hacía todos los ejercicios sabidos y por haber sobre la columna vertebral, y te hacía bajar y subir, y le encantaban los ejercicios de columna, que es un centro al que los maestros le daban mucha importancia, una parte del cuerpo a la que los maestros le daban mucha importancia, y esto creo que tenía que ver con Decroux, porque ellos estudiaron con Etienne Decroux, y ahí descubrieron, como ellos decían, el torso. Generalmente uno tiende a expresarse con las manos y con el rostro. En la vida y en el mimo también sucede muchas veces esto, y ellos a través de Decroux descubren el torso. Después, a través de sus investigaciones y experiencias, desarrollan su propio estilo. Entonces, le daban mucha importancia a la columna, y era algo en principio muy difícil de hacer, porque uno no está acostumbrado a mover la columna de tantas diferentes maneras. Entonces, Roberto, la técnica, la precisión, la columna. Y Gon era la energía, la presencia, lo expansivo, lo teatral en el sentido de lo trágico. A él le gustaba la potencia del gesto. Y la verdad es que hacían un complemento maravilloso, porque, como decía antes, eran el día y la noche. Eran dos cosas bien diferentes, pero como vos tomabas clases con uno y con otro, tenías las dos cosas que hacen a un actor o a un mimo. Así que me parece que era una fusión maravillosa. Eso es lo que recuerdo y más vívido tengo de lo que daba cada uno. Melina. Sí, creo que no tengo mucho para agregar a lo que dice Franco, porque sí, era eso. O sea, Ivonne era potencia y expansión, y Roberto era el detalle y la técnica. Y con los años te vas dando cuenta de lo importante de este complemento, de lo importante que era tomar las clases con los dos. No creo que no tengo mucho más para decir. Sí, también rescato que, por ejemplo, Roberto trabajaba muchos ejercicios de rítmica, que eran... bueno, a mí particularmente me gustaban porque venía de la danza, entonces a mí todo eso me motivaba mucho. Y después, bueno, tenía lo que daba Ivonne, para mí era algo totalmente nuevo, que yo lo había visto desde otros lugares, desde la danza clásica, y quizás sufriendo un montón corporalmente, y con Ivonne lo vi desde un lugar completamente distinto. Y bueno, y con Roberto aprender a fijar el detalle, la calidad del movimiento, la precisión. Eso, básicamente sí, tenían dos modos muy diferentes, pero que eran increíbles y que completaban un entrenamiento muy zarpado, muy útil aparte. O sea, quizás es una palabra medio que se queda corta, utilidad, ¿no? Pero es una herramienta que creo que al haber estudiado en esa escuela, todos los que llevamos esa herramienta la aplicamos para absolutamente todo. Es algo que te sella, ¿no? Entonces, bueno, a partir de
esto, de este momento, yo lo uso para todo. Ellos decían, ¿no?, que era un mimo para el teatro y para la vida. Y al final uno es mimo en todos lados, como que todos los ejercicios de mimo se utilizan en todos lados. Digo, yo me encontré dando ejercicios de mimo a gente que quizás quería hacer elongación, y de repente, hoy mira, estoy haciendo este ejercicio de Roberto. Nada, por eso digo, hablo de la utilidad, que me parece una palabra un poco fea, ¿no? Por ahí para describirlo, pero no me sale otra cosa, es una herramienta increíble. Y el complemento de ellos dos es nada. Es eso, era un entrenamiento completo. Bueno, creo que hasta acá hemos dado un panorama bastante breve, pero amplio, ¿no?, de todo lo que ha implicado nuestro paso por la Escuela del Mimo Teatro de Roberto Escobar e Igón Lerchundi. Lo que vamos a dar paso ahora es a dos clases que estarán a cargo de Melina y de una, y de Franco otra. Ellos durante su exposición van a explicar de qué se trata. Lo que tenemos que tener en cuenta, que no son clases que repiten exactamente modelos de clase de Roberto o de Igón, sino que de alguna manera son el reflejo de ese paso por la escuela, en cómo se han transformado esos temas en la actividad propia, ¿no?, en la actividad docente propia. Y por último, vamos a ver unos fragmentos de espectáculos a cargo de Franco y de Melina. Así que bueno, hasta acá está la charla. Les agradecemos mucho en nombre de la asociación, en nombre de Cultura de Morón, su presencia, y espero que la continuidad del espíritu de Roberto Igón en cada uno de sus centenares de estudiantes siga con la fuerza que ellos supieron transmitirnos a lo largo de toda su vida. Muchas gracias, Melina, muchas gracias, Franco. Gracias, Víctor. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué tal? Voy a compartir hoy un ejercicio de columna inspirado en uno de mis maestros, en Roberto Escobar. Y digo inspirado porque a partir de ese ejercicio voy a hacer una evolución hasta un desplazamiento, así que bueno, espero que les guste. Vamos a iniciar en una primera posición. La primera posición es con los talones juntos y los pies rotados a una rotación cómoda, ¿sí? Más o menos 45 grados, abro los pies. Flexiono las rodillas, relajo el centro, respiro profundo y voy a inclinar el torso levemente hacia adelante, cabeza y pecho hacia adelante. Y voy a dejar que la respiración mueva un poquito la columna. Entonces, inhalo, inflo la panza, exhalo, aflojo un poquito más los hombros, relajo los músculos de la cara, simplemente me dejo sostener por las piernas, expando las plantas de los pies en el suelo, intento que los glúteos estén relajados, que el suelo pélvico esté relajado. Inhalo, exhalo. Cuando respiro voy a pensar en llevar el aire a la columna, en darle aire a los espacios entre las vértebras. Llevar aire a los discos intervertebrales. Pienso como si pudiera inflar la columna y desinflarla. Bien. Y en la próxima
próxima inhalación voy a extender las rodillas y voy a armar mi eje. Entonces inhalo, empujo el suelo con la planta de los pies, vértebra a vértebra. Alargo la columna, sigo respirando de manera fluida, alargo brazos y despacito voy a subir talones, alargo, alargo, alargo y pienso en expandir la columna. Sigo respirando profundo, respiración fluida, trato de que los talones no se despeguen, dejarlos lo más cerca que pueda, sigo alargando sin tensar los músculos y abro brazos, apoyo talones otra vez, flexiono rodillas, redondeo la columna. Y voy a ir otra vez, estiro, alargo, sigo respirando profundo y bajo. Última vez. Respiro profundo, crezco, crezco, crezco y ahora más rápido bajo. Redondita la columna. Ahora, voy a dejar los pies paralelos para trabajar con un poquito más de comodidad. Y voy a empezar a hacer un movimiento, me voy a poner de costado así se ve mejor. Voy a empezar a hacer un movimiento desde el sacro, ¿sí? Y con la cadera voy a hacer un círculo hacia adelante. Y voy a articular las rodillas, todo lo que necesite. ¿Sí? Entonces, círculo hacia adelante. En este círculo primero voy a empezar a pensar en expandir más las plantas de los pies, en concientizar el apoyo. Trato de que los músculos de las piernas estén lo más relajados posible, pero obviamente me están sosteniendo, así que no van a estar relajados completamente. Y una vez que expando los pies, que siento cómodas las piernas, voy a empezar a mover cada una de las vértebras acompañando el movimiento del sacro. ¿Sí? El movimiento empieza con sacro y cadera, círculo hacia adelante, y en consecuencia voy articulando cada una de las vértebras. Los brazos relajados, los músculos de la cara relajados. Y voy a concientizar y voy a visualizar el movimiento pasando por cada una de las vértebras. Esto lo puedo hacer al ritmo que yo necesite, sin dejar de mover ninguna vértebra. Desde sacro y coxis, muevo toda la columna hasta la última vértebra, hasta el atrás. Y articula con la cabeza. Puedo imaginar, como decía mi maestro Roberto, que tengo una bolita de mercurio que va subiendo por arriba de la columna y voy siguiendo el movimiento de esa bolita de mercurio que puede subir y bajar. O simplemente llevo mi atención a cada una de las vértebras y siento toda la articulación. Y voy a agrandar este movimiento, entonces voy a empezar a pensar que el movimiento excede los límites de mi cuerpo. Entonces por ahora voy a iniciar en el sacro como veníamos haciendo, pero va a salir por la tapa de la cabeza. Entonces, dejo las piernas relajadas, todo lo más relajado que pueda, las rodillas disponibles, y voy a ir sacro, vértebra, vértebra, y pienso en que por la tapa de la cabeza ese movimiento sale y es como si volviera a entrar y vuelve al sacro, y ondula y vuelve a salir. ¿Sí? Pienso en un círculo de movimiento que excede los límites de mi cuerpo y vuelve a regenerarse. Sale y vuelve. La respiración fluida
tratando de que los músculos no se tensionen. Simplemente la tensión es la justa para sostenerme en pie. Y con este movimiento voy a continuar, voy a volver de frente. Voy a continuar, pero lo voy a achicar cada vez más. Y lo voy a achicar hasta que sea imperceptible desde afuera. Pero yo sigo haciendo ese movimiento. Mi columna sigue ondulando y sigue viva. Aunque desde afuera no se vea nada. Sigo llevando mi atención a la columna y sigo sosteniendo mi presencia desde ese movimiento que es imperceptible, que es un movimiento interno. Y de a poquito vuelvo a agrandar el movimiento. Vuelvo a hacer exactamente el mismo movimiento que estaba haciendo antes, desde el sacro. Sale el movimiento, excede los límites del cuerpo y vuelve de forma cíclica. Se vuelve a regenerar. Y voy a seguir con este movimiento de columna y voy a pasar el peso hacia un pie y hacia el otro. Levantando un pie y el otro. Y entonces ahora, sacro, vértebra a vértebra, el movimiento sale desde la tapa de la cabeza, pongo el peso en mi pie izquierdo, levanto el pie derecho, el movimiento sigue circular y voy a hacer que ese movimiento entre por la planta del pie derecho. Apoyo el pie derecho y empujo el suelo, y ahora este movimiento sube por la pierna derecha, pasa por el sacro, al mismo tiempo paso el peso y vuelve de forma cíclica al pie izquierdo. Apoyo el pie izquierdo, empujo y ya tengo todo el cuerpo implicado en el movimiento. Entonces, piso, empujo el suelo, subo. Piso, empujo el suelo, subo. Puedo agregar los brazos, que hasta ahora no teníamos un movimiento específico, articulándolos libremente. Bien, una vez más. Vuelvo al centro, peso a los dos pies. Bien, vamos a dejar un ratito este movimiento de columna y vamos a hacer un transporte de tronco. ¿Sí? Acá ya nos estamos yendo a la técnica de Krupp. Y vamos a volver a esta primera posición del inicio. ¿Sí? Entonces, primera posición, manos a los costados del cuerpo. Voy a llevar el peso del cuerpo al pie izquierdo, voy a liberar el pie derecho. Dejo ahora la columna recta, me olvido en este momento de la columna. Alargo bien el cuerpo, desenvuelvo el pie derecho, hago flex, apoyo, ¿sí? Me quedan las dos piernas extendidas, y voy a hacer el transporte de tronco. ¿Cómo es el transporte de tronco? Voy a transportar todo este segmento del cuerpo hacia adelante. Entonces, como si me empujaran del sacro, sin perder la altura de la cadera, voy a ir hacia adelante. La pierna derecha está flexionada con el talón elevado y el pie izquierdo se arrastra. ¿Sí? Lo repito. Transporto el tronco, flexiono derecha, la izquierda queda semi-extendida y con el pie apoyado. El canto interno del pie queda apoyado. Vuelvo, repito. Transporto el tronco,
Y desde acá voy a invertir la flexión. ¿Qué quiere decir esto? Apoyo el talón derecho y extiendo la pierna, levanto el izquierdo y flexiono la rodilla. ¿Sí? El movimiento es este. La que estaba flexionada se extiende, la que estaba extendida se flexiona. Y una vez que estoy acá, desenvuelvo la pierna izquierda. Entonces, desenvuelvo, apoyo y lo mismo. Transporto el tronco. Una flexionada, la otra extendida, un talón arriba, el otro pie apoyado. Invierto la flexión. Y desenvuelvo, apoyo, transporto el tronco, invierto. Bien. Entonces ahora vamos a volver a hacer este transporte de tronco y vamos a agregar un movimiento de columna. Vuelvo a la primera posición, desenvuelvo, y ahora no voy a apoyar toda la planta del pie. Ahora voy a apoyar metatarso, voy a transportar mi tronco, y cuando transporto mi tronco, hago una inclinación de cabeza y busto. Y ahora, como hicimos antes, con la columna, una vez que apoye el talón, voy a hacer que el movimiento suba por mi pierna, recorra toda mi columna, salga por la tapa de mi cabeza, al mismo tiempo que desenvuelvo la pierna izquierda, la apoyo, y vuelve a entrar por el talón, sube por la pierna izquierda, atraviesa mi columna, sale por la tapa de la cabeza, al mismo tiempo que apoyo el pie derecho, y llega al talón, recorre y vuelve de forma cíclica a un pie y al otro. Entonces, repito. Voy a hacerlo en diagonal, creo que se va a ver un poquito mejor. Paso el peso a mi pie izquierdo, desenvuelvo pie derecho, apoyo metatarso, transporto el tronco, inclino la cabeza hacia adelante, inclino el busto, apoyo el talón y el movimiento desde el talón sube. Entonces, empujo, vértebra a vértebra subo, desenvuelvo pierna izquierda, apoyo y acá, sin darme cuenta, estoy transportando, ¿sí? Una vez que apoyo, voy hacia adelante y el peso va, el tronco, perdón, va hacia adelante, el peso también, y al mismo tiempo el movimiento genera un círculo, entra por el talón, vértebra, vértebra, sube por la pierna, vértebra, vértebra, sube, y vuelve a salir al mismo tiempo que yo apoyo, voy hacia adelante, apoyo el talón, subo. Bien. Este desplazamiento que hicimos es lo que comúnmente se llama marcha del trabajo. Tiene una acentuación a tierra, si yo voy a apoyar, en este caso, al mismo tiempo que apoyo, hago el transporte del tronco y el transporte de peso, ¿sí? No es tan mecánico como este movimiento que hicimos al principio. Y se utiliza en general en el mimo para trabajar el esfuerzo, ¿sí? Los brazos pueden acompañar. No me quiero salir del cuadro. Pueden acompañar cuando yo subo, cuando yo hago el movimiento de la columna, acompañan para que la columna suba. Bien. Bueno, este fue el ejercicio o la serie de ejercicios que les quería compartir, así que espero que les sea útil y les gusten, y bueno, muchas gracias. Voy a compartirles una definición de mimo que pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, que dice así: intérprete teatral
que actúa sirviéndose exclusiva o preferentemente de gestos y movimientos corporales. Repito, intérprete teatral que actúa sirviéndose exclusiva o preferentemente de gestos y movimientos corporales. Si se fijan, no hay mención alguna de las características tan notables del mimo, que caracterizan al mimo, como son el rostro pintado de blanco, la remera rayada, el silencio, los objetos imaginarios. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso no es mimo? No, eso es mimo, pero evidentemente hay algo antes que eso, y es que el mimo es un intérprete que se expresa a través del cuerpo. Y me voy a quedar con esta palabra, cuerpo, para decir lo siguiente. El objeto de estudio del mimo es el cuerpo. Nuestro objeto de estudio es el cuerpo. Entonces, de acá podemos ver, o se desprende, que hay por lo menos dos formas de moverse. En general y en particular. Vamos a hacer algunos ejercicios para que entiendan de qué se trata lo general y lo particular. Por ejemplo, para empezar, simplemente y sencillamente vamos a hacer algo que todos conocemos, que muchas veces hicimos en las camas, en los sillones, y es desperezarnos. Vamos a hacer movimientos libres de desperezamiento, involucrando todo el cuerpo, ¿sí? Es decir, desperezamiento, que sea real, un desperezamiento real, que haya un estiramiento profundo, ¿sí? Se pueden retorcer, puede aparecer el bostezo inclusive, bienvenido sea, para que se abra el velo del paladar, se abra la garganta, se caliente todo ahí adentro, también se calienta el cuerpo. Esta sería una forma de movernos en general. Otra forma podría ser, por ejemplo, ubicamos los pies más o menos al ancho de los hombros, piernas levemente flexionadas, columna estirada, brazos al costado del cuerpo relajados, hombros relajados, cuello y rostro relajados, relajadísimos. Y lo que vamos a hacer es, poniendo la atención en el centro, más o menos 3 dedos por debajo del ombligo, vamos a generar una vibración. Yo me toco para que sepan dónde es la zona, no hace falta que ustedes se toquen. Y desde ahí van a vibrar, ¿sí? Van a vibrar. Aprovechen para que el cuerpo se ablande, se afloje. Necesitamos cuerpos blandos y flexibles. Procuren que la cola se afloje, que el abdomen se afloje, que el pecho y los hombros se aflojen, el cuello y el rostro se aflojen. Pueden descargar con el sonido inclusive, o solamente con el aliento. Y nos detenemos ahí. Entonces ahí todo el cuerpo vibró de pies a cabeza. Antes nos desperezamos con todo el cuerpo de pies a cabeza. Y ahí nos movimos en general. Un ejemplo de algo particular podría ser: subo una pierna, dejo caer el pie, y con el pie voy a hacer círculos hacia adentro para calentar el tobillo. O hacia afuera. Y aflojo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Movimos el pie, el tobillo,
que son partes de la pierna que a su vez es parte de todo el cuerpo. Y esto mismo lo podemos hacer con el tobillo, con la rodilla, con la cadera, con la muñeca, el codo, el hombro, el cuello. Con todas las articulaciones, para calentar las articulaciones. No lo hago ahora porque nos vamos a recontrapasar del tiempo. Pero para que tengan una idea de lo que es particular. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos tobillos, que tenemos pies, que tenemos codos. ¿Sí? Buenísimo. Esto es para movernos. Ahora, a la hora de actuar, lo que vamos a ver es que hay, a mi entender, dos abordajes. Desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Ejemplos de esto serían los siguientes. Si yo estoy muy contento por algo que me pasó y siento eso internamente, la idea es que desde adentro esa alegría llegue a todo mi cuerpo. ¿Sí? O por el contrario, si algo me puso muy triste, eso que está sucediendo adentro mío tendría que verse reflejado en todo mi cuerpo. Generalmente, con la alegría, el cuerpo se abre y se eleva, y con la tristeza, lo opuesto. Se cierra y se hunde. ¿Está claro hasta acá? Espero que sí. Cualquier cosa, podemos revisar estos conceptos. Ahí supongo que Víctor les dejará los contactos. Ejemplo de afuera hacia adentro. Nosotros podemos operar a través de nuestros cuerpos. Por ejemplo, me cruzo de brazos. No pensé nada, simplemente me crucé de brazos. Si yo me mantengo un momento en esta posición y respiro esta posición y me conecto con esta posición, probablemente algo se mueva en mi mundo interior. Y además, si yo cruzo también mis piernas, o si cruzo mis brazos por detrás, probablemente si yo me conecto con esto, que es una de las cosas que más me apasionan, buscar esa conexión entre el cuerpo y las emociones, porque están los que trabajan solo las emociones o solo el cuerpo. Pero para las artes escénicas creo que es fundamental esta conexión. Y en estos ejercicios podemos ver esto claramente. Entonces decimos que podemos cruzarnos arriba, podemos cruzarnos abajo, arriba por delante o por detrás, o podemos ir a otra posición, piernas abiertas, brazos en jarra, como se dice, y si yo me mantengo un momento ahí y respiro y me conecto con esto, probablemente esto me haga sentir algo, podría inclusive subir mi mentón, y esto probablemente me genere algo internamente. No es lo mismo esto que esto. Si esto me genera lo mismo que esto, es raro, porque son dos cosas distintas. Es distinto afuera y tendría que ser distinto adentro. Entonces tenemos ejemplos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero lo que quiero que quede claro es que todo en la vida y en el arte tiene una manifestación física. En el primer caso, desde adentro hay algo que se manifiesta, alegría o tristeza. Desde afuera, sería el segundo ejemplo, podríamos decir que la manifestación física es lo primero que hacemos. La manifestación física es el cruce, y esto algo me va a provocar. Pero siempre hay una manifestación física. Y esto además en el mimo es sumamente importante porque
Entre otras cosas, es un arte visual, así que todo lo que tenga que ver con la composición gestual, como si fuéramos esculturas o pinturas, bienvenido sea, porque nosotros vamos a tener que hablar a través de nuestros cuerpos. Esto tiene que ver con la definición que les di de mimo al comienzo. Ahora pasemos a un centro sumamente importante que vimos en la escuela, que lo estudiamos, lo exploramos, y después cada uno hizo o habrá hecho, me imagino, sus propios recorridos, y es el pecho. ¿Qué hay en el pecho? ¿Qué encierra el pecho? El corazón. ¿Y qué es el corazón? ¿Qué representa el corazón? ¿Qué significa el corazón? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que vamos a tomarlo así, con todo su contenido, no solamente como un conjunto de piel y huesos y carne, sino con esta profundidad que tiene el corazón. Y de ese corazón, como dijimos recién, mana la vida, y lo que quiero es que primero se pongan de pie y sientan esa zona. En la escuela lo veíamos como el yo, porque cuando a uno le preguntan, ¿quién fue? Uno dice, fui yo, y se toca el pecho, inconscientemente, instintivamente, o como quieran llamarlo. Automáticamente uno pone la mano en el pecho. Así que los maestros decían que ahí estaba el yo, y ese yo de alguna manera representa la identidad, la conciencia que tengo de mí mismo en relación al mundo, yo. Aquí estoy, yo. O, como decíamos recién, ese corazón fuente de vida. Lo que quiero es que primero, como hablamos antes, haya una manifestación física, es decir, ese pecho ya no está como en la vida, caído, sino que está despejado, abierto, blando, ligero, flexible. Sientan esa zona. Y ahora vamos a poner en juego también la imaginación, el pensamiento. Vamos a pensar que esa vida, yo como les decía antes, me toco la zona para que lo puedan visualizar, pero ustedes no tienen que hacerlo así. Simplemente sientan cómo del corazón esa vida recorre todo el cuerpo, a través de la columna vertebral llega a los extremos, a los pies, a las manos y al rostro. Nombro estos puntos, ténganlos en cuenta, porque son los extremos: rostro, manos, pies. Vida, la vida tiene que llegar a todo el cuerpo, hasta los extremos. Y desde ahí, esa vida va a seguir y va a llenar todo el cuarto, ¿sí? Pueden inclusive moverse un poquito, ayudarse si quieren, como yo hago ahora con los brazos. Esa vida va a llenar todo el cuarto, estas 4 paredes o 5 paredes, o las paredes que haya. Esta vida va a llenar todo el cuarto. Y por último, esa vida va a cruzar las paredes. Ya estas paredes me quedan chicas y voy a ser más grande que estas paredes. Me proyecto infinitamente a partir de ese centro que acabamos de hablar y me desplazo. Me desplazo llenando el espacio de vida y sabiendo que estas paredes no pueden limitarme, sino que mi vida va más allá de estas 4 paredes. Entonces esto puedo hacerlo tanto caminando como parado, sentir que estoy lleno de vida y que la vida parte del corazón. Quiero que se queden con esto, con este centro tan importante, fundamental, que es el pecho,
que es el corazón, que la vida emana de él y que de ahí tiene que recorrer la vida todo el cuerpo y sobrepasar el cuerpo y el espacio en el que estemos. ¿Esto para qué nos va a servir? En la vida nos va a servir para comunicarnos. ¿Sí? ¿Cómo me doy? ¿Me doy de frente? ¿Me doy de costado? ¿Pongo una barrera entre yo y tú? ¿Entre el otro y yo? Lo dije a propósito, ya sé que el burro va por delante, pero digamos, entre yo, como decíamos antes, y tú y el otro, ¿pongo una barrera o esta zona está despejada? Bien, y en el teatro, ¿esto para qué nos va a servir? Para darle presencia escénica al actor, para expresar emociones, como dijimos antes, ¿sí? Para reflejar las emociones que están dentro mío, sí, o me abro completamente, o para mostrar actitudes, ¿sí? Estoy envalentonado o tengo miedo. Ese pecho va a ser fundamental para expresar este tipo de cosas. Así que va a servir para expresarnos en la vida, va a servir para expresarnos en el escenario, y no me extiendo más porque me recontra voy a pasar del tiempo. Espero que esto les haya servido. Cualquier consulta se pueden poner en contacto con nosotros. Les agradezco que hayan participado de este encuentro. Los saludo desde aquí y ojalá nos veamos prontito, y si es de forma presencial, mejor. Adiós. Lo primero que puedo decir de la obra Ramona es que se trata de una obra de teatro sobre la trata de mujeres. Está inspirada en el personaje homónimo de Antonio Berni, Ramona Montiel. Soy Melina Forte, creadora e intérprete de Ramona, y les voy a contar el proceso de esta obra, que fue mi primer unipersonal. Nace como un trabajo de final de curso en donde la propuesta es trabajar con una imagen, con una pintura. En ese momento yo me encontraba muy lejos de mi país y creo que la nostalgia me llevó directamente a trabajar con una imagen de Antonio Berni para sentirme un poquito más cerca. La imagen de Ramona Montiel en varios cuadros de este pintor me hizo pensar cómo una mujer llega a ser prostituta. Y Ramona es una de las posibilidades. Antes de seguir con Ramona, tendría que aclarar un poco que mi formación artística siempre tuvo que ver con la ausencia de palabra dicha. Mi conexión con el lenguaje siempre fue corporal, desde la danza, desde el mimo.
Con lo cual, contar una historia en donde el personaje principal esté silenciado me parecía bastante familiar. El proceso creativo de Ramona comenzó con la pantomima, estructurando básicamente el relato de esa mujer joven que se va de la casa de su madre y a partir de ese momento empieza a ser un ser vulnerable, o mejor dicho, vulnerado. En principio, cuando comencé a armar la historia, solo conté la versión de Ramona, solo hice el personaje principal y siempre conté su mirada. Cuando esa estructura estuvo diseñada, la misma historia pedía que aparecieran otros personajes, que contaran también su visión. Y así fue como aparecieron diversos personajes, pocos, pero los que interactúan con Ramona y los que ayudan a entender mejor la historia, dando también pluralidad de visiones. Este amor, no me cueste por
disciplinas y técnicas que me atravesaron a lo largo de mi vida. No puedo concebir una creación sin danza, por lo que se hizo necesario en determinados momentos realizar una mixtura entre la técnica del mimo y la danza. En este caso, casi siempre de danzas afro-brasileras. Ramona fue un gran aprendizaje, fue un crecimiento como artista y como persona. Creo que los y las artistas tenemos la posibilidad de aprender de nuestros propios trabajos y con ello también modificar nuestros puntos de vista. Y si no lo hacemos, estamos desaprovechando grandes oportunidades. Ramona entonces se desarrolló en un principio en Madrid con la tutoría de
algunos profesores y después siguió creciendo en Buenos Aires con ayuda, por supuesto, de colegas, de maestros, pero con mi total y absoluta responsabilidad, con mi absoluto criterio, errado o no, pero propio. Y fue en ese momento en donde pudo despegar y pudo tener una identidad propia. Ramona terminó siendo un unipersonal que me definió en un aspecto artístico,